Vamos a dar inicio entonces con el webinar de hoy, con el título Mantenimiento Predictivo de Motores por medio de Smart Sensor. Mi nombre es Max Bonilla y yo soy aquí en el Batrón el especialista de producto en motores y partes de transmisión de potencia mecánica. Inicialmente, tenemos que definir, ¿verdad?, qué es el mantenimiento predictivo. Entonces, regálame un minuto. Tenemos aquí que el mantenimiento predictivo es un tipo de mantenimiento que relaciona una variable física con el desgaste o estado de una máquina. El mantenimiento predictivo se basa en la medición, seguimiento y monitoreo de parámetros y condiciones operativas de un equipo o instalación. A tal efecto se definen y gestionan valores de prealarma y de actuación de todos aquellos parámetros que considera necesario medir y gestionar. Aquí vamos con este término. Básicamente el Smart Sensor es un dispositivo en sí dedicado a lo que es el mantenimiento predictivo. Se han hecho en algunas visitas que he hecho con algunos clientes la pregunta si este es un dispositivo como para control o así. En sí el Smart Sensor no es un dispositivo que funciona para lo que es este control automático. Este es básicamente para monitoreo y dar lo que es el mantenimiento predictivo a motores en sí. Luego, ¿qué tenemos? Que es el ABB Ability Smart Sensor. Ese es el nombre comercial del producto. Este iría a ser la solución de monitoreo de condición que hace posible la mantención predictiva para casi todos los motores de baja tensión. Cuando nos referimos a casi todos, ya más adelante vamos a definir el rango. Por lo general son por debajo de los 400 caballos. Para la mayoría de industrias que poseen motores, les es funcional un dispositivo como este, tanto para motores NEMA como IEC, como lo veremos más adelante. Este en sí monitorea y analiza los datos de los parámetros operacionales del motor, permite a los usuarios optimizar su mantención y bueno, esta solución ayuda básicamente a reducir el tiempo de inactividad hasta un 70%, extiende la vida útil del motor en un 30% y reduce el consumo de energía hasta un 10%. Más adelante veremos en sí cómo, de dónde sacamos estos datos para estos números en sí, para demostrar la efectividad del mismo. ABB Ability en sí trata de conectar todas las operaciones de negocios de los clientes al Internet de las Cosas, Internet of Things, y así obtener el valor que representa. Entonces tendríamos rendimiento, productividad, disponibilidad y velocidad. Como vemos en esa pirámide por acá, lo que es el Smart Sensor estaría aquí en la parte baja, lo que es Device and Sensors. Básicamente luego seguiría la parte de automatización y las soluciones empresariales. Todo eso relaciona en sí o contiene en sí lo que es el ABB Ability. En cuanto a sensores, esa iría a ser la parte baja y forma parte de todas estas soluciones. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Resulta que el 42% de la energía eléctrica es utilizada por la industria. Ahora, 2/3 de esta parte es utilizada por motores eléctricos. Eso representa un 28% del consumo global de energía eléctrica. Por eso es que el Smart Sensor se vuelve tan relevante e importante en el hecho de que convierte nuestros motores en motores, por decirlo así, inteligentes gracias al sensor, al tenerlo directamente comunicado y poder ver el estado de salud del mismo y cuándo puede tener unas posibles fallas para poder darle un mantenimiento correctamente debido, ¿no? En cuanto a su relevancia, tenemos que los usuarios de las plantas pueden mejorar sus resultados con un mejor control y mantenimiento de sus motores en baja tensión. La mayoría de estos motores no son monitoreados. Aquí es donde vamos a promocionar el tema de Smart Sensor para que esto no sea así y más bien, porque normalmente las industrias lo que hacen es darle mantenimiento simplemente cuando el motor presenta alguna falla y pues esto no debería, ¿verdad? O muchas veces se pagan o se hacen paros muy necesarios, ¿verdad? Para estarle dando mantenimientos cuando en realidad tal vez no lo requiera. Este monitoreo sofisticado de motores de baja tensión no tiene sentido económico.
¿A qué nos referimos con esto? Este iría a tener una infraestructura significativa que generalmente cuesta más que los motores mismos. Llamémosle todos los tiempos de paro, ¿verdad? Todo eso representa pérdidas económicas al no estar produciendo. También todos los pagos que se le hacen a los que realizan los mantenimientos de los mismos motores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, se necesita también un personal especialista para instalar y mantener el equipo de monitoreo. Muchas de esas soluciones son muy costosas cuando se pagan a hacer lo que son mantenimientos predictivos en sí esporádicamente. Aquí es donde viene el tema del Smart Sensor a reducir todo este tipo de gastos y volverle, o darle más bien un sentido económico y una solución más efectiva a lo que es el mantenimiento predictivo de los mismos. Ok, ¿cómo funciona o cómo está diseñado el sistema? Tenemos por acá lo que es, corresponde a los sensores. Actualmente, bueno, el webinar de hoy está destinado más a los sensores para motores eléctricos de baja tensión, pero también existen este tipo de sensores para lo que son muñoneras. Es un producto que estaremos lanzando próximamente, de hecho lo estamos promocionando en nuestra expo. Más adelante lo tendremos ya para vender, por si están interesados y tal vez más adelante hagamos un webinar del mismo. Y también lo que son para bombas. Aquí el Batron en sí no distribuye lo que son bombas, pero la solución en sí, el Smart Sensor, sí sirve para las mismas, ¿verdad? Todas estas mismas, todo este monitoreo que se realiza a estos dispositivos llega a lo que es al smartphone, a nuestros celulares, ¿verdad? O tablets en este caso. O lo puede ser también en el caso de Gateway, que cuando se recomienda usar Gateway, eso es más que todo cuando el cliente posee muchos motores con Smart Sensor, en ese caso, que estén monitoreados en sí. Porque básicamente el cliente tendría que ir realizando medición por cada uno de los motores que tiene. Y eso representa relativamente bastante tiempo, ¿verdad? Y es un poco tedioso estarlo haciendo, ¿verdad? Ir de motor en motor, por lo que el Gateway viene a representar una solución para yo únicamente hacer una actualización de los datos que acaban de medir el Smart Sensor o que midieron en su tiempo de monitoreo y jalo todos esos datos al mismo tiempo de todos los dispositivos hacia mi aplicación, digamos, hacia el smartphone en sí. Toda esta información iría a lo que es la nube, la plataforma de ABB. Esto en sí ya nos va a permitir darle al ingeniero de servicio el conocimiento del estado del motor. Esa información también la podemos consultar, como vemos por acá, a nuestro portal web. Más adelante lo vamos a ver. Y también han surgido muchas preguntas que me han hecho respecto al producto, si esta información puede llegarse a migrar a un Excel o algo por el estilo. De hecho, sí lo puede hacer. El mismo está diseñado para que todos esos datos que se acumulan en la nube o más bien se guardan en la nube, podamos exportarlos en un Excel mediante un correo electrónico para tener control del mismo, ¿verdad? O si queremos manipular esos datos de alguna forma. ¿Qué elementos iría a tener el Smart Sensor? En este caso tendríamos tres partes importantes, lo que es el kit del hardware, todo eso corresponde a lo que es el sensor, como vemos acá, el kit de montaje, ¿verdad? Lo que es el soporte, los tornillos. Más adelante iríamos a ver qué es lo que contiene todo este kit. Como otra parte importante está lo que es la aplicación en los smartphones o tablets y tendríamos también lo que es el portal web, que aquí, como se muestra en la imagen, aquí está un poco pequeño, pero más adelante lo vamos a ver ya en forma y bien detallado. ¿Qué información nos muestra el portal web? Básicamente esto nos muestra toda la información que se jala de la nube a través del Smart Sensor y por medio
del smartphone en forma gráfica para poder ver una tendencia de los análisis de datos que se hicieron en las mediciones de cada uno de los motores. Ok, aquí es importante mencionar ya el tema de que los motores ya estarían ingresando a lo que es la era digital. En este caso, tenemos que el sensor toma una medición cada hora y tiene una memoria por mes. Ese es un dato importante, me lo han preguntado también muchas veces. Eso podemos alterarlo, lo que es el tiempo de mediciones. Fábrica lo que recomienda es que sí se realice una medición cada hora, ya que el tiempo de vida útil del motor, como lo veremos también más adelante, tiene aproximadamente atender a unas entre 3 y 5 años. Por lo general sí llega a hacer los 5 años, siempre y cuando esté programado para medir de esa forma. El tema aquí es que nosotros podemos programar ese rango de mediciones, o esa frecuencia de mediciones, mejor dicho. Podemos hacerlo incluso cada 30 minutos si queremos, cada 15, cada 5, cada 10. Se puede hacer, solamente que hay que tener en consideración que la duración de la batería iría a ser pues menor, ¿verdad? Si está programado para hacer mediciones cada hora, el Smart Sensor tendría una memoria para acumular todas esas mediciones que hace por dispositivo de un mes aproximadamente. Todos esos datos se recopilan y pueden ya enviarse directamente a la nube por medio del smartphone, ¿verdad? De forma automática. Los datos son analizados por los algoritmos de ABB, que es el principal fabricante mundial de motores eléctricos. Aquí, como tenemos en el patrón, ¿verdad? Que dicho sea de paso, distribuimos lo que son las marcas Baldor, que ahora pertenece a ABB, en motores NEMA y en motores IEC, efectivamente lo que es la marca ABB. Hay una similitud que podríamos hacer en comparación del Smart Sensor con una pulsera fitness. Viene a ser similar, ya que las pulseras en sí, bueno, nos mide lo que es el pulso cardíaco en sí, entre otros parámetros. Lo quería hacer una relación, una similitud para lo que son los Smart Sensor hacia el motor, ya que mediría todos los parámetros de salud en sí del mismo motor y poder ver cómo se encuentra el estado del mismo, ¿verdad? O cómo tendería a estarlo en un futuro. Y una nota importante, el Smart Sensor sirve para prácticamente todos los motores. Cuando me refiero a todos los motores es que es indiferente la marca, o sea, no solo es para Baldor o ABB, sino que puede ser para cualquier tipo de motor que posean en planta, llámese WEC, Siemens, etc. ¿Cómo puede esta solución ayudar a ahorrar dinero? Hay 3 puntos importantes, ya que iría a reducir el tiempo de inactividad, como les mencioné anteriormente. Esto me evitaría a mí hacer paros innecesarios, ya que únicamente yo los debería hacer cuando el Smart Sensor me indique en sí que es necesario hacer un mantenimiento porque hay algo mal en el estado del motor, lo cual él mismo me indica, ¿verdad? Podremos extender la vida útil del motor, volviendo con el mismo tema, ¿verdad? Y esto iría a aumentar la eficiencia energética. Quizás se logren preguntar cómo puede hacer esto, el tema de eficiencia energética, ya que no es un dispositivo de control en sí. Esto va más desde un punto de vista indirecto, ¿verdad? Ya que el Smart Sensor en sí, entre todo lo que monitorea y mide, él hace una medición de cuánto es la potencia que está entregando dicho motor. Con esto podemos ver efectivamente si nuestra aplicación en sí está debidamente dimensionado. Cabe mencionar aquí el tema de la curva de eficiencia, que anda en su punto máximo cuando está aproximadamente entre el 85 y 95% de la misma. Lo ideal aquí es que el motor, como me lo indica el Smart Sensor, ande en una potencia que ande entre ese rango de la potencia nominal del mismo.
Dicho sea de paso, si el motor entrega una potencia menor a este, no está siendo del todo eficiente. Quizás eso me indique en un futuro, si yo requiero hacer algún cambio para algún motor mientras que mantenga los mismos parámetros de la misma aplicación, yo puedo hacer un cambio por un motor de menor potencia, por ejemplo, y así tener mayor eficiencia, y esto representa en sí un ahorro energético, ¿verdad? Lo que a su vez representa también un ahorro monetario. Ahora, con respecto al monitoreo de condición, que es la principal función del Smart Sensor, este iría a significar que las actividades de mantención se pueden planificar con anticipación, lo que reduce el tiempo de inactividad y apoya a incrementar la vida útil del motor. Al mismo tiempo, el Smart Sensor genera un Big Data sobre el estado de un gran número de motores, pavimentando el camino para la optimización de las operaciones y el consumo de la energía de toda la planta. Básicamente esa es como la función principal que iría a tener el Smart Sensor, lo cual nos va a ayudar, ¿verdad? Como habíamos mencionado, a tener una tendencia histórica del estado de salud del motor. El Smart Sensor en sí iría a monitorear lo que son las señales del motor, viendo con precisión parámetros clave a intervalos regulares. Eso transfiere esos datos utilizando tecnología incorporada con Bluetooth, ¿verdad? Eso de bajo consumo para un teléfono inteligente o una puerta de enlace Gateway ABB, como lo vimos eh, anteriormente, ¿verdad? Y finalmente a un servidor seguro basado en cloud. Estas comunicaciones de datos utilizan protocolos de encriptación estándar de la industria y todos los datos se almacenan en la nube de forma encriptada. Básicamente, esto lo mencionaremos un poco más adelante, pero esta información no es de carácter público, por decirlo así. Toda esa información, los únicos que tienen acceso es el dueño del sensor, por decirlo así, que tenga ligado a la aplicación en el teléfono inteligente propio, ¿verdad? Y en su cuenta en el portal web. Esa información nadie más la puede, no tiene, nadie más tiene acceso, ni el mismo ABB, únicamente en los casos que se realizan algún tipo de retroalimentación, eh, qué sé yo, por ejemplo, que el cliente requiera una recomendación en cuanto a una posible solución debido a que se le está calentando mucho el motor o algo por el estilo. En este caso, ya por criterio del cliente, ABB sí tendría acceso a esos datos eh, por medio de que el cliente se los brinda al mismo, pero sería la única forma. Esto mantiene en sí lo que es la privacidad de información, lo cual también es un elemento clave, ya que algunos clientes me lo han preguntado y le han preocupado lo mismo. Quiero aclarar este caso, ¿verdad? Que sí, la información sí está debidamente protegida. Esos algoritmos avanzados están basados en el amplio know-how de ABB. Esos analizan los datos y producen información relevante. Toda esa es la información que nos llega como al portal web en forma gráfica. Luego este servidor envía la información directamente al dispositivo inteligente del usuario. Lo quería hacer ya nuestro teléfono celular inteligente o la tablet y al portal web que habíamos hablado anteriormente. Todos esos datos se registran a lo largo del tiempo para el análisis de tendencias. Ahora es importante mencionar que este tiene una fácil implementación. Básicamente en el corazón de la solución se encuentra una unidad de sensor compacta que se monta fácilmente a los motores sin necesidad de cableado. Eh, como les mencioné anteriormente también, el sensor en sí funciona por medio de una batería interna. No requiere ningún tipo de cableado ni nada por el estilo, por lo que en sí es un montaje relativamente sencillo, lo cual veremos próximamente. Eh, Eso puede, ¿verdad? Para motores ya instalados, están disponibles kits de actualización que permiten instalar los sensores en campo. El montaje y configuración de los sensores toma unos minutos básicamente y el Smart Sensor es compatible, también como lo mencionamos, con casi todos los motores de baja tensión.
aunque no necesariamente tienen que ser nuevos, pueden ser también motores ya viejos y puede ser de cualquier marca, no necesariamente solo de ABB. Por acá tenemos lo que es el montaje para los motores estriados. Como se pueden observar en estas imágenes, eso es lo que son motores estriados o con aletas, como se le llaman también. Dentro del mismo podemos ver el kit que iría a traer de montaje el Smart Sensor si se cotizara para motor estriado. Básicamente le iría a traer como un bracket, eso es como un tipo de prensa que se iría a montar directamente en las aletas del motor. Traería unos tornillitos, que son esos que vemos por acá, lo que es el sensor. Iremos a necesitar en este caso, que esos dos no vienen incluidos en el kit de montaje, lo que son, aquí era la recomendación, el nombre, de hecho lo que se debe conseguir por aparte para poder hacer la instalación o el montaje del mismo, que es el Loctite, el Blue Drill Locker, eso es para sellar básicamente el tornillito que iría aquí en el centro que sujeta el Smart Sensor. Y lo que es este Loctite 454 o una goma similar, que es para adherir el bracket a las aletas del motor. Y esta llavecita Allen que es de 3 milímetros o un octavo de pulgada. Esto lo conseguimos por aparte y podríamos realizar el montaje del Smart Sensor con lo que incluiría el kit, que repito, sería sensor, los tornillitos y el bracket, para el caso de los motores estriados. Este iría a ser el procedimiento. Básicamente ese es el bracket que les mencionaba. Ese se debe ajustar para poderlo instalar en las aletas del motor. Puede funcionar para cualquier frame, no necesariamente es para un frame estándar, ¿verdad? Si hay un rango límite, ¿verdad? O sea, no puede pasarse de cierto tamaño, ya más adelante lo veremos específicamente. Seguidamente debemos limpiar bien el área, que esté libre de polvo y sellarlo bien. Luego iríamos a usar lo que es la goma Loctite que vimos anteriormente, esta que está por acá, la 454, para que se adhiera bien el bracket a las aletas del motor. Luego lo adherimos, le metemos presión hasta que quede bien ajustado, atornillamos e instalamos el Smart Sensor en sí usando aquí lo que es la llavecita para poder hacer el montaje correcto. Debería quedar de esta forma y alineado. Él trae como un eje, no sé si se logra ver aquí en esta imagen. Este eje A debe quedar completamente paralelo al eje del motor. Eso es importante, que quede bien montado así para que tome los parámetros, las mediciones de los parámetros de la manera correcta. Y una vez hecho esto, este montaje ya en físico, procedería lo que es ya la configuración del Smart Sensor hacia nuestro teléfono, ¿verdad? Hacia nuestra aplicación. Para el caso de los motores lisos, como los que observamos acá en estas imágenes, el kit de montaje cambia, similar, pero bueno, lo que iría a contener en este caso sería lo que es el bracket, pero en este caso no es ya como un tipo prensa, más que todo es como una barrita. Iría a traer los tornillitos, el del centro que está por acá con las dimensiones específicas de 1/4 pulgada por 5 octavos, y esos otros por acá que son para atornillar con Phillips. Teníamos por acá la misma gomita Loctite para el Tree Locker para sellar lo que es el tornillito del centro que quede bien adherido. Y iríamos a necesitar aquí un destornillador Phillips. Esto iría de aquí. Lo que viene incluido en el kit sería lo que es el sensor, los tornillos, la barra y esto que es una cuña, que es para hacer el montaje en el motor liso. Como les voy a explicar ahorita que se realizaría el montaje. Lo que habría que conseguir por aparte sería lo que es esta Loctite 3463. Eso es una soldadura en frío. Antes ABB la suministraba, pero
dejó de, o la sacó más bien del paquete del mismo, eventualmente no les fue funcional. Sin embargo, eso se puede conseguir en casi cualquier ferretería. Con esto iríamos a hacer el proceso de ya de soldadura en frío para lo que es hacer el montaje respectivo en un motor liso. Y lo que son las llavecitas y el destornillador se conseguiría por aparte, al igual también como la gomita Loctite para sellar el tornillito del centro. Ese sería el montaje a realizar. Lo recomendado es hacerlo lo más centrado posible, ¿verdad? En el motor, no muy en un extremo y así para que él pueda tomar las mediciones de la mejor manera. Básicamente se debe limpiar el área y lijarlo bien para que no quede ningún tipo de residuo ahí que llegue a afectar la adherencia de la soldadura en frío y la cuña para montar el Smart Sensor. Eh, Luego se debe cortar aproximadamente 5 centímetros de lo que es este tipo de soldadura en frío para luego empezar a moldearla y darle forma para adherirla directamente con la cuñita que observamos por acá. Esa cuñita es como el tamaño mínimo que se suministra. Lo que sí sería importante a la hora de instalarlo, o como recomendación, es que dicha cuña esté tocando la superficie del motor y la soldadura en frío la sellamos alrededor de dicha cuña, que también debe quedar lo que es instalado paralelo al motor y bien centrado, paralelo al eje del motor. Cuando esto esté completamente sellado, que tarda aproximadamente unos 10 minutos, 15 tal vez, dependiendo las condiciones ambientales en las que se esté haciendo, verificamos que ya esté completamente pegado y solidificado, iríamos a proceder con el montaje de la barrita, que lo que es el bracket que habíamos hablado. Esta barrita plana se iría a instalar de igual manera paralelo al eje del motor y una vez que tengamos esto ya montado, procederíamos a lo que es montar directamente el Smart Sensor, que quede igual completamente alineado como habíamos hablado en el caso anterior y que quede bien ajustado, ¿verdad? En dicha posición. Una vez realizado esto, ya procederíamos nuevamente a realizar la configuración con nuestro teléfono, con la aplicación, para poderlo configurar y que empiece a trabajar. Ahora, con respecto a la interfaz del mismo, el Smart Sensor, una vez que ya los usuarios ya han descargado la aplicación de ABB, la aplicación se llama ABB Ability Smart Sensors, la pueden encontrar tanto en Android como iOS. Estas puede verificar lo que es el estado de sus motores en cualquier momento con el teléfono inteligente. Eso no, ¿a qué nos referimos con esto? No necesariamente es cada hora como nosotros mismos se lo podemos programar, sino que incluso nosotros podríamos estar haciendo mediciones constantes y estamos realizando algún tipo de prueba, por ejemplo, de forma manual, siempre y cuando estemos a una distancia eh, relativamente cercana a lo que es el Smart Sensor por el tema de la distancia del Bluetooth, ¿verdad? Esta interfaz, como les dije, básicamente es directa, incluye una pantalla tipo semáforo para dar una visión general rápida de todos los motores que estén monitoreándose. Esto también se le da también a los usuarios una recomendación clara de cómo optimizar la mantención y ahorrar costos. Cuando nos referimos tipo semáforo, nos iría a tirar 3 tipos de colores, que es el rojo, el amarillo y el verde. El verde es que el motor está en buenas condiciones, así que la operación puede continuar y no debería realizarse ningún paro, ya que no habría motivo de hacerlo, ¿verdad? Si estaría en amarillo, la operación puede continuar, pero el motor debe observarse de cerca y enviarse más atención en la próxima oportunidad disponible. No quiere decir necesariamente que necesita algún paro de inmediato, ¿verdad? Él puede seguir operando, pero sí debemos tener ciertas precauciones o monitorearlo más seguido para evitar que falle. Y el rojo ya iría a ser un problema crítico antes de que el motor falle por completo, lo que nos iría
a indicar a nosotros que debemos hacer un paro necesario, obligatorio, para tomar acciones tan pronto como sea posible y que el motor no nos llegue a fallar más adelante. En cuanto a las especificaciones del producto, tenemos que para rangos de temperatura él puede operar entre menos 40 a 85 grados centígrados, con una resolución, ¿verdad?, de 0.05 grados centígrados, es el error, ¿verdad? Y básicamente con los temas de vibraciones tiene un rango de amplitud de 0.04 a 700 milímetros por segundo, 25 Hz. El rango de frecuencia iría a ser de 10 Hz a 1 kHz. Para el tema de comunicación, sería utilizar Bluetooth 4.0. La frecuencia de esta señal de Bluetooth sería 2.4 GHz en licencia ISM, ¿verdad? Luego tendríamos que el rango sería de 1 a 10 metros y con gateway aproximadamente de 50 metros. Como habíamos hablado, ¿verdad? Si tenemos muchos motores instalados, la idea es que el gateway esté en una zona que alrededor de un radio de 50 metros tengamos los motores los cuales queremos escanear. Esa sería como la recomendación. En caso de que se cuente con gateway. Si estamos haciendo medición de motor por motor, debemos hacerlo a una distancia no mayor a 10 metros para que la señal de Bluetooth sea clara y podamos hacer la medición correctamente. En cuanto a la potencia, tenemos que la batería, la cual no es reemplazable, cabe aclarar, es de 3 volts. En este caso, como vemos por acá, la vida de las baterías está diseñada para que dure 5 años. Esto puede variar en un rango de 3 a 5 años dependiendo del uso, las configuraciones de cada cuánto se hagan mediciones y temperaturas en sí. Para la temperatura del sensor en sí, tendríamos lo que es 40 y 70 grados centígrados. Esto en cuanto a la batería se refiere. Ya que esto, bueno, como cabe mencionar que es pura electrónica. Si de tomarse en consideración lo que son temperaturas más allá de esas, no es recomendable porque ya destruiría la electrónica interna y perdería la eficiencia y podría incluso dejar de funcionar. Como mencionamos aquí, 5 o 3 años. Y bueno, básicamente en la parte ambiental tendríamos lo máximo, sería 80 grados centígrados. La protección, eso es importante mencionarlo, sería una IP66. Muchas veces a los motores que se instalan, hay algunos que se usan para industria alimenticia o así, incluso hay algunos que llegan a IP69. Ya para ese tipo de casos no es recomendable, como motores que estén dentro de un horno, una aplicación sumamente severa. Casos más allá que supere lo que es una protección IP66, no sería recomendable instalarlo. Sin embargo, la mayoría de los motores que se encuentran en las industrias andan por debajo de llámese IP64, al ser un motor TFC o menor, ¿verdad? Si son abiertos. Y en cuanto a las vibraciones, lo mayor sería 15G a 100 Hz. Se cuenta actualmente con certificaciones o estándares CE, FCC, UL y CUL. Y básicamente se está trabajando para áreas seguras y que no tengan certificación eh, de Hazardous. En este caso, se están trabajando en otros estándares también que más adelante se estarán desarrollando para aplicaciones de ambientes explosivos, por ejemplo. Son estándares que más adelante, dentro de la actualización del mismo, se van a llegar a tomar en cuenta en el producto para que sea debidamente y puedan operar bajo condiciones más severas, ¿verdad? En cuanto a sus dimensiones físicas, como podemos ver por acá, el sensor es relativamente pequeño,
Esas dimensiones vienen aquí en milímetros, sería 130 milímetros, más que todo como el largo, el ancho o la altura sería unos 76.7, y aquí lo que es el grosor sería de unos 16 milímetros, con la plaquita metálica que está por debajo, la cual se instala en el bracket propiamente, es de 1.5. Este tiene un peso de 0.26 kilogramos, está hecho de lo que es este acero stainless steel, es este lo que es acero y parte termoplástica, que es la partecita blanca. Y los montajes propiamente que habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Deben estar debidamente centrados, paralelos al eje motor y todas las indicaciones que vimos a la hora de hacer el montaje, ya sea tanto en lisos como en estriados. Los parámetros de medición que tiene el Smart Sensor, mide más allá todas esas características que podemos ver en la siguiente tabla. Iría lo que es medir vibraciones axiales, radiales y tangenciales. Nosotros podemos seleccionar aquí en qué unidades las medimos, si en milímetros por segundo, en pulgadas por segundo o en RMS. Igual que la temperatura, él iría a medir la temperatura de la superficie del motor. Esta la mide en grados centígrados o grados Fahrenheit según lo programemos. Todo esto, lo que es el campo magnético, señales acústicas y tiempo, eso es básicamente para los algoritmos que usa ABB e indicarnos a nosotros todos los demás parámetros de salud del mismo para darnos una condición del motor mediante su monitoreo. Tendríamos también lo que son mediciones de los parámetros de salud, que en este caso, bueno, iría a medir la condición del motor, las vibraciones, la condición de los rodamientos y el desalineamiento. Esto básicamente aún, el desalineamiento vendrá en una próxima actualización, aún no está, aún no lo hace en sí, pero está programado para la próxima actualización. Tengo entendido que a finales de este año ya debería medir lo que es el desalineamiento en el motor. Como otros parámetros, al igual como se los había mencionado anteriormente, él iría a medir lo que es la potencia de salida, indicándonos a nosotros qué tan eficiente está haciendo el mismo, qué tanta potencia está entregando el motor, si eso anda en el rango de mayor eficiencia entre 85 y 95% en la curva de eficiencia del mismo, o más bien si ese está por debajo, muy por debajo de este rango de la potencia nominal del motor. También nos iría a indicar lo que son las horas que lleva operando, los números de arranque que se han hecho, las velocidades en RPM y lo que es la frecuencia en Hertz. Eso es de mucha ayuda si el motor está trabajando con variador de frecuencia, lo cual, dicho sea de paso, el Smart Sensor es de igualmente funcional, esté trabajando o no esté trabajando con variador de frecuencia, no tendría ningún problema al respecto y puede realizar bien su función. No necesariamente tiene que operar sin variador de frecuencia, puede hacerlo con. En este caso no habría ningún problema si por ahí surge la pregunta. Todo lo que son alarmas, eso nos haría llegar en la misma aplicación. Podemos programarlo para que nos llegue un email cada vez que se hace actualizaciones de las mediciones del mismo motor. Podemos ver el estatus de la batería y cuando requerimos hacerle un reengrasado al motor, podemos programar cuándo fue la última vez y él mismo nos iría a indicar cuándo nos recomienda por medio de una alarma y hacer el próximo regresamiento en este caso para darle un mantenimiento al motor. Ahora sí, con respecto a la compatibilidad, bueno, anteriormente vimos que funciona tanto para motores estriados como lisos. Para este caso tenemos que
la compatibilidad sería específicamente para motores de inducción con frames de 140 a 440 en NEMA, incluso puede ser menor, eso es lo recomendado, pero sin embargo puede funcionar para frame 56, por ejemplo, en motores NEMA. Y en cuanto a ISE, iría a un rango de 56 a 450. Más allá no deberíamos preocuparnos tanto por el frame mínimo, sino más bien por el frame máximo. Frames por encima del 440 en NEMA o 450 en ISE ya no es recomendable porque ya pierde eficiencia lo que son las mediciones que haría el Smart Sensor en sí, al estar más lejos de todo el núcleo del motor, lo que es el rotor y todas las mediciones que él estaría haciendo, y al tener bastante o relativamente alejadas las zonas de construcción del mismo, ya que no tendría un rango de medición muy bien ajustado. No sería recomendable. Se puede instalar porque se podría instalar, sin embargo, debería ser mucho menos eficiente, entonces no valdría la pena y muy probablemente no nos funcione como decíamos. Entonces lo recomendable es hacerlo para motores con frames menores a 440 en NEMA y 450 en IEC. Eso estaríamos hablando en potencias alrededor de 400 caballos, por ejemplo, dependiendo, ¿verdad? La marca y la aplicación. Este está para operar en áreas seguras. Puede ser continuo o, o funcionamientos intermitentes. Puede ser con velocidad fija o constante, dependiendo si está trabajando o no con valor de frecuencia, para motores viejos o nuevos y para motores ABB o de cualquier otra marca, como mencionamos anteriormente. Ok, en cuanto a el gateway, esas serían hacer las especificaciones técnicas. El gateway lo que iría a hacer es recopilar automáticamente datos de una gran cantidad de sensores inteligentes y lo transmite a la nube para su procesamiento. Como habíamos mencionado, si se cuentan con mucha cantidad de motores, lo ideal es tener un gateway para no estar actualizando de un motor por un motor por un motor, sino hacer una única actualización y mediante el gateway eh, jalar todos los datos almacenados en los sensores y pasarlos a la nube. Esto nos evitaría estar acercándonos a cada uno de los motores y haciendo las mediciones respectivamente con Bluetooth. Lo del rango que habíamos hablado, que es aproximadamente 50 metros, lo que iría a ser la alimentación, él tendría se alimentaría a través de un puerto Ethernet. Tiene certificaciones 1879 FCC, CSA y CE. Tiene un radio de frecuencia de 2.402 a 2.480 GHz. La transferencia de datos la iría a hacer por medio de Wi-Fi, LAN o 4G LTE, según sea el caso. Y en cuanto al rango de operación en temperatura, iría a ser de menos 40 a 65 grados centígrados. Los requerimientos técnicos, esto en cuanto a las tablets o nuestros teléfonos, para abril de 2019 se tiene, que fue la última actualización que se hizo, que los sistemas operativos mínimos admitidos sería en Android sería el 5.1.1 y en iOS el 10.3.3. Lo recomendado en este caso sería tener nuestro teléfono actualizado para así evitar algún tipo de problema en cuanto a la aplicación se refiere. Para este caso también tenemos que los exploradores a la hora de usar nuestro portal para el Smart Sensor, el portal web, tendríamos que las versiones mínimas del navegador de Internet que se debe tener para un sistema operativo Windows sería en Google Chrome el 71.0.3578.98 32 bits. En el Edge tenemos que es el 42.17.13.4.1.0.
Para el Explorer el 11.472.171.34.0 y para el Firefox tenemos un 65.0 en 32 bits. Eso sería como las versiones mínimas que deberíamos tener en nuestros exploradores. De igual manera surge la recomendación de tener nuestros navegadores actualizados para así no tener ningún tipo de problema a la hora de acceder al portal web y poderlo usar de la mejor manera. Este tema importante lo incluyo porque me han hecho la consulta. Sería bueno recalcarlo, lo que es el tema de derechos de propiedad, uso de datos y restricciones. En el artículo 7.1 de esta lectura, que es el ABB Ability Smart Sensor, suscripción y acuerdo de licencia, que de aquí fue tomado este párrafo, dice que entre las partes todos los derechos, títulos e intereses, incluidos todos los derechos de propiedad intelectual en y hacia los datos del cliente, son y permanecen con el cliente y sus otorgantes de licencias. ABB no adquiere derechos sobre los datos del cliente, aparte de los derechos que el cliente otorga a ABB en virtud del contrato. Eso es importante mencionar, ya que este iría a contar con lo que es ya el tema de privacidad de la información y se contaría para su seguridad que toda esta información es segura y solamente se tendría acceso, como lo mencionamos, ¿verdad? En su momento, la persona dueña de la cuenta y del sensor. Si gustan tener más información de lo mismo, si les surge alguna duda, alguna inquietud respecto a lo que es el tema de privacidad, pueden ingresar a este link y ahí les hablará más al respecto, o incluso buscar este acuerdo de licencia y leer bien lo que es el artículo 7. Aquí únicamente viene el punto 7.1, que es básicamente el más importante que nos mencionaba esto, pero para mayor especificación podemos ya irnos a estos documentos, a este link, y, y poderlo leer y cualquier consulta estaríamos a la orden para hacer cualquier aclaración de lo mismo. Ahora sí, ¿cómo se iría a mostrar nuestra app? Esas son algunas tomas, screenshots que hice de mi celular con el sensor que tenemos aquí de demo en el Batron. Este lo usamos en un motorcito de 0.75 caballos, eso serían 3/4, que tenemos como demo también. Es un motorcito ABB y el sensor cuenta con licencia, dicho sea de paso. La aplicación, ese es básicamente el login, la pantalla de login que iríamos a tener cuando recién instalamos nuestra aplicación. En este caso, se debe contar con una cuenta, podemos crearla desde cero, podemos darle en Sign Up y hacer todo el procedimiento como se realiza cualquier otro cuando vamos a crear alguna cuenta nueva. Una vez que tengamos cuenta, ya podremos ingresar a nuestra aplicación e ir metiéndole todos los activos que tengamos en cuanto a motores se refiere. Cuando ingresamos a la aplicación, lo que hace es una sincronización y jala los últimos datos que el sensor almacenó. Todo esto para enviarlo a la nube y que esté completamente actualizado. Una vez que se realice la sincronización, nos va a mostrar una pantalla de todos los motores que tenemos instalados. En este caso, como se muestra acá, yo tendría lo que es el demo que les mencioné, que es el motor de 3/4 HP, y tenemos también otro demo que es para muñoneras, que más adelante, cuando lo tengamos a la venta, podremos ver ya más específicamente todas las variables que él iría a monitorear y en este caso más información del producto en sí. Por el momento nos iríamos a inclinar nada más por el motor, que es lo que trata el webinar de hoy. Eh, una vez en esa pantalla, nosotros lo que queremos es ingresar a este motor siempre y cuando ya esté configurado. El proceso de configuración es muy sencillo, como verán en la próxima pantalla, ya les voy a mostrar. Bueno, a la hora de ingresar, ya cuando está completamente configurado, ahorita les enseño qué datos les pide él para poderlo registrar debidamente.
La primera pantallita que él nos muestra serían los eventos o las alarmas que nos iría a tirar en este caso. Yo realicé algunas pruebas, forcé el motor al propio, ¿verdad? Para que el sensor lograra tirarme esas alarmas y así poderles mostrar a ustedes cómo la funcionalidad del mismo y cómo nos muestra a nosotros este tipo de alarmas. Todo eso nosotros podemos programarlo también para que nos envíe esta información al correo, eh, si no estamos revisando muy constantemente la aplicación, ¿verdad? En este caso aquí las alarmas que nos tiró fue la condición de rodamientos. Esto fue después de una prueba que se sometió a muchas vibraciones, eh, por supuesto forzadas, ¿verdad? No, eh, básicamente realizadas al drede, ¿verdad? Eh, ya en planta, sí es importante, si nos llega a suceder o a llegar una alarma de este tipo, sí es importante que hagamos un paro inmediato y verifiquemos que los rodamientos estén bien y si no debemos darle algún tipo de mantenimiento antes de que el motor falle. Las otras alarmas que nos tiró por acá, bueno, vibraciones altas, fue antes de que me tirara esta otra de lo que son las condiciones de rodamiento, lo que es temperatura alta. Para esto llevamos al motor, la prueba que le realicé en este caso fue quitarle el ventilador y someterle la máxima carga al motor y básicamente taparle todo el enfriamiento posible para que se calentara, metido dentro de una caja. Por supuesto, iba haciendo las mediciones más constantes, ¿verdad? No cada hora como viene, sino cada 5 minutos, para evitar que se me sobrecalentara y se dañara el motor. Una vez que el motor llegó a 52 grados centígrados aproximadamente, lo apagué y simplemente dejé que se enfriara, pero con esto demostré el funcionamiento de la temperatura del mismo. Ya en planta, sí es importante ver que si una alarma de este tipo llega, sí sería bueno monitorearlo de cerca porque el motor se está calentando más de la cuenta. E incluso ya en el portal web, como lo veremos más adelante, podríamos ver en el histórico del mismo si el motor ha tendido a calentarse a través de los días o semanas, según sea el caso. Y también esta otra prueba de vibraciones que se realizó, nos tiró propiamente una alarma que el motor estaba vibrando mucho y las condiciones de rodamiento eh, debemos tenerle cuidado, ¿verdad? En la segunda pantallita que nos tira los que son los parámetros de salud. Lo que iría a medir en este caso va a ser la vibración ahí en general, que es la 0.766 milímetros por segundo RMS. Esa fue la última medición que se tomó. Como en este puntito verde, es que el motor se encuentra en buen estado, por lo que no deberíamos preocuparnos. En condiciones de rodamiento, este va por rangos. De 1 a 5, el motor se encuentra con los rodamientos en buena condición. Entre 5 y 10 nos tira una alerta amarilla. Queremos tener cuidado y monitorearlo más de cerca. Y ya por encima de 10 nos indicaría a nosotros ya una alarma que deberíamos hacer un paro para darle mantenimiento a los rodamientos en sí. Como futura actualización, como lo había mencionado anteriormente, lo que es el desalineamiento lo iría a medir, que sería aquí el tercer parámetro de salud, y lo que es la temperatura de la superficie, que en este caso la última medición que se tomó fue de 25 grados centígrados. Está en verde, entonces está operando en buenas condiciones. Para esta tercera pantalla nos estaría indicando lo que son los parámetros operacionales, que ya nos iría a especificar mejor cada una de las vibraciones, la radial, la tangencial y la axial. Esas son las mediciones que se tomaron. Lo que es la velocidad a la que está operando el motor. Dicho sea de paso, ese es un motor de 1750 RPM y estaba operando con variador de frecuencia. El tiempo de operación, desde que lo tuvimos instalado el sensor, ha estado trabajando 8 horas aproximadamente el motor. Aquí me iría a indicar ya propiamente cuántas horas ha estado operando desde que se instaló el sensor hasta el día de hoy, ¿verdad? En cuanto a los motores que posean en planta. Nos iría también a indicar los números de arranque entre mediciones y también nos indica lo que es la frecuencia
que en este caso era 59 Hz por medio de variador de frecuencia. Incluso dice algunas mediciones a 20, 40, incluso hasta 70 Hz, y para demostrar también el funcionamiento, ahorita lo vemos en unas gráficas más adelante. Y lo que es también la potencia de salida, que en este caso estaría a aproximadamente medio kilowatt, 0.51 kilowatt, lo que me indicaría a mí que está relativamente bien en cuanto a eficiencia. Ahora en esta pantalla, en la cuarta, tenemos ya propiamente lo que son todos los parámetros que se ingresan a la hora de configurar el sensor. Esta pantalla es importante porque esa es la información que nos iría a pedir a la hora de ir metiendo los datos, ¿verdad? Propiamente. Primero nos consulta si el motor es IEC o NEMA. Nosotros ahí lo seleccionamos. En este caso, el demo que teníamos es un motor IEC. Debemos indicarle si va a operar con variador de frecuencia o no. Cuál sería la corriente máxima de consumo, sería la corriente que viene en la placa, ¿verdad? De datos del motor. Cuál sería la frecuencia a la que él trabaja, en este caso un motor de 60 Hz. Los tipos de rodamientos, ahí sí lo indicamos. Eso por lo general viene en la placa o en la hoja técnica del mismo. Le indicamos el tipo de motor, es un motor de inducción. Cuál es la velocidad de placa. En este caso, este motor posee una velocidad de 1590 RPM. ¿Cuál es la tensión de alimentación? ¿Cuál es la potencia de placa? Aquí está en kilowatt, pero esto corresponde a 0.75 caballos. Nosotros vamos a seleccionar ahí en este caso las variables las unidades, perdón, con las que queremos ingresar los datos, ya sean los estándares ya norteamericanos o los europeos. Aquí yo lo ingresé como kilowatts a hacer un motor IEC. Si hubiera sido un motor NEMA, probablemente lo hubiera puesto en caballos porque así vienen las placas, ¿verdad? En HP. Nos pide también que le indiquemos el factor de potencia y, bueno, básicamente otros datos menos relevantes. Si no los tenemos, los dejamos por default. Aquí nos indicaría cuál tipo de carga sería la que es necesario incluir tanto. Y él iría a jalar este dato que es el identificador del mismo. Este se va a estar actualizando, de vez en cuando nos va a estar pidiendo actualizaciones. Debemos tener cerca, eso sí, la conexión a Bluetooth con el sensor para poderlo actualizar por medio de nuestro smartphone y que este esté actualizado al día, ¿verdad? Por supuesto. Luego le iré a poner lo que es el tipo de suscripción. Querían dos casos, ¿verdad? Bueno, podríamos hablar de tres incluso, que sería un motor sin licencia. En el caso que el motor no tenga licencia, únicamente lo que ustedes podrían ver es como una medición individual, por decirlo así. O sea, una medición, hago la siguiente y perdí los datos de la anterior medición. O sea, solo muestra la última medición realizada. ¿A qué voy con esto? Que básicamente la utilidad del sensor en sí, o más bien su funcionalidad estaría siendo muy subutilizado, ya que no nos permite almacenar o enviar toda esa información a la nube para poderlo tener en nuestro portal web y así poder estudiar un histórico del mismo motor para poder llevar más allá en sí lo que es la función de mantenimiento predictivo, ¿verdad? Que es para lo que fue diseñado este sensor. En este caso,
Dicho sensor sí contaba con una suscripción, la que tenemos nosotros aquí para el demo. Habrían dos, que es para un año y para 2 años. Cuando se adquiere el sensor, normalmente se cotiza o se vende con dicha licencia para 2 años. Eh, una vez que hayan pasado estos 2 años, el sensor sigue funcionando, no habría ningún problema. Solamente que hay que tener en cuenta que una vez ya caducados estos 2 años, se debe adquirir una nueva licencia, se debe comprar más bien, ya sea por un año o por 2 años en este caso. Eh, Regálame un minuto, no sé si me están escuchando bien, porque me tiró aquí una... ¿Me escuchan bien? Ok, excelente. Continuamos. Cualquier cosa me dicen si me dejan de escuchar. Aquí les estaba mencionando que el tipo de suscripción iría a ser por 1 o 2 años, según sea el caso. Pero cuando se adquiere el producto por primera vez, ya estaríamos hablando de lo que es una licencia de 2 años y ya una vez vencida esta licencia, deberíamos estarlo actualizando año por año. Ahora, tal vez surja la pregunta, si el sensor dura en sí o tiene una duración de 5 años, la vida útil del mismo, esto por la batería, ¿verdad? Que hemos hablado que no es reemplazable, debe reemplazarse por un nuevo sensor. ¿A qué voy con esto? Si aún me queda un año de licencia o un tiempo ahí determinado, ¿verdad? Llamémosle 6 meses o no sé, por dar un ejemplo, yo puedo transferir esta licencia a un sensor nuevo y este sensor montarlo sobre el mismo motor por el que estaba operando y ajustarlo en este caso, o más bien programarlo para que se relacione con el sensor anterior. Básicamente lo que se hace es una sustitución y así no perderíamos el histórico del mismo, de todo lo que ha sensado el sensor, valga la redundancia, a través de todo ese tiempo que estuvo instalado sobre el mismo motor y no tener ningún problema en este caso eh, si reemplazamos el motor, ¿verdad? No iríamos a perder información y tendríamos lo que es el histórico del motor al que estuvo instalado dicho sensor, eh, todo de forma correcta. Ahora, pongamos el caso o el ejemplo de que se dañe el motor y el sensor aún tenga su licencia activa y tenga también su vida útil de batería o que aún siga funcionando, ¿verdad? La batería. En este caso, bueno, se reemplazaría el motor y nosotros podemos seguir contando con la información histórica, ¿verdad? Sin embargo, en este caso, lo recomendable sería más bien borrarlo, no borrarlo, sino más bien reprogramarlo para que vuelva a iniciar un nuevo histórico, por decirlo así. No es que el anterior se vaya a borrar, sino que va a empezar a medir sobre uno nuevo. ¿A qué vamos con esto? Haciendo la comparativa, ¿verdad? Que habíamos hecho con la pulserita fitness, ¿verdad? Para lo que es medir pulso cardíaco, entre otros parámetros para nosotros, ¿verdad? Y supongamos que es como el caso de que la persona que lo está usando se muera y se lo dé a otra persona y tenga toda la información anterior de la persona que lo usó anteriormente. No es del todo recomendado y porque al fin y al cabo estarías comparando la información de la persona que lo usó anteriormente, la cual ya falleció, con la información tuya. Entonces, no existe una comparación idónea en ese caso porque no haría una comparación en sí. O sea, la lógica tendería a decirnos a nosotros que deberíamos restablecer a modo fábrica, por decirlo así, o reiniciar dicho sensor para que empiece a medir como si fuera nuevo, básicamente. Entonces, ese sería el caso. También está la opción para poder hacer eso en el sensor, ya sea dependiendo si se daña el motor o más bien si el sensor ya dejó de funcionar. Para ambos casos no habría ningún inconveniente para dar dicha solución al mismo.
Ahora, esas son básicamente, bueno, todas las pantallas que nos muestra la aplicación en- en nuestro teléfono. Por aquí, digamos, ya en esos tres puntitos para que nos tire todas las demás opciones, ahí podemos configurar todo lo que es, por ejemplo, aquí el load measurement es para hacer las mediciones, si la queremos hacer manualmente y no programada. Luego tendríamos lo que son las configuraciones del sensor. Si queremos cambiarle algún dato, qué sé yo, que se lo metimos mal a la hora de configurarlo, aquí podemos editar dicha información. Podemos ver cuánto, o más bien ahorrar batería. Por ejemplo, en este caso, nosotros lo tenemos programado para que haga mediciones cada hora, pero supongamos que en fábrica el motor trabaja únicamente de 7 a 7, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Entonces nosotros podemos aquí ahorrar batería y que no haga mediciones de 7 de la noche hasta 7 de la mañana del día siguiente, por darle un ejemplo. Esto permite alargar la vida útil de la batería y así no estar haciendo mediciones también en vano, ¿verdad? Que estaríamos midiendo básicamente el motor parado y no tendría ningún sentido alguno. Podemos asignarle aquí ya lo que es el intervalo de, de mediciones, ya por tiempo, lo que viene por default, como les había mencionado, es que haga mediciones cada hora. Entre otras características ahí ya menos relevantes, ahí podemos ver qué otras opciones tenemos. Esto, lo de Transfer Asset o Delete Asset, eso, o Replace Sensor, son de los casos que yo les había mencionado, si hay que cambiar el motor o si hay que cambiar más bien el sensor. En el caso de Replace Sensor, es la opción que habría que darle si vamos a trabajar con el mismo motor y contamos con una licencia, pero ya nuestro sensor caducó la batería, entonces hacemos un reemplazo por uno nuevo para que me dure 5 años más. Y lo que haría en este caso es simplemente hacerse como una actualización del mismo. Todos los datos siguen perteneciendo a dicho motor y hace como un cruce entre estas informaciones para que pueda seguir trabajando y midiendo sobre el mismo motor que estaríamos hablando desde el principio. En este caso, Delayed Asset ya pasaría como el caso que el motor se dañe y ya lo volveríamos a configurar de nuevo con los datos del nuevo motor. O Transfer Asset, de eso ya más específicamente, eh, podemos hacerlo también para el mismo caso, pero si queremos seguir manteniendo la información que tuvimos para el motor anterior que se dañó, por ejemplo. Esta imagen que ven por acá ya lo que sería es el portal web. Este sería el link para ingresar al portal web, es https smartsensorabb.com barra inclinada login. En dicha página nos muestra también los códigos QR para poder escanear en caso de que no lo encontremos en nuestras respectivas tiendas según nuestro celular para poder descargar la app. Debemos contar, dicho sea de paso, con la app para poder lo que es ingresar al portal web. Podemos registrarnos aquí o podemos registrarnos desde la app, no habría ningún problema, es básicamente lo mismo y si ya tenemos alguna cuenta simplemente la damos en el login. Una vez dado en el login, nos tira la pantalla ya para iniciar sesión con nuestra cuenta. Como podemos ver, los únicos que podemos tener acceso a dicha cuenta somos nosotros mismos, o sea, nadie más puede tenerlo. Por lo que retomamos el hecho de lo que es la privacidad de información. Ok, una vez ingresado, esa es la primera pantallita que nos tira. En nuestro caso, solo contamos con un demo en cuanto a motor se refiere, ¿verdad? El otro, el de la muñonera, no se ha incluido acá. Sin embargo, hago la mención del mismo. Aquí irían a aparecer todos los motores que ustedes tendrían instalados con dicha cuenta en su planta, ¿verdad? Y nos estaría poniendo lo que es aquí, bueno, en este caso, como es un único motor y el motor se encuentra en buen estado, me indica que el 100% de mis motores están ok, están en buen estado. Si tuviéramos, qué sé yo, 10 motores, 5 de ellos se encuentran bien, sería 50% verde, y digamos que de los otros 5 que sobran, 3 se encuentran en estado amarillo de alerta. Estaríamos hablando aquí eh,
un porcentaje, más o menos cuánto sería, la tercera parte del 50% y la otra parte estaría en rojo, que correspondería a lo que es propiamente los motores a los que se les debe dar mantenimiento y que se deben parar. Todo esto me indicaría en esta pantalla en sí. Todo esto lo que es básicamente es mostrarnos lo que es los eventos que se han dado. En este caso se han dado 3 eventos, los que vimos ahora en la app. Aquí tenemos luego las opciones que nos indica. Si lo vemos por acá, si nos vamos a esta partecita, estas 3 barritas, todas las opciones para ver en detalle qué contiene el portal web. Ahí en ese caso, la que más me interesa es lo que es el Asset Details, que irían a venir todas las mediciones que se han realizado con la aplicación. Yo entro a Asset Details y ahí podría ver lo mismo que vamos a verlo inmediatamente. Eso sería lo que nos indica. Aquí, bueno, yo en este caso meto el nombre de la organización en caso que tengamos más de una. Aquí solo habría una, era lo que es el patrón en cuanto a nuestro demo. Los grupos que se tienen, se pueden tener varios grupos, ¿verdad? Varios grupos de motores en sí. En este caso solo tenemos un grupo, que este es el default, y el asset ya sería el motor, nuestro demo en sí, que en nuestro caso solo tendríamos uno. Ya en el caso de que tengan más de uno, irían a aparecer en una lista y ya podemos ver las gráficas de cada uno de ellos por individual. Ahora, ¿qué podemos ver en esta parte? Inicialmente, en esta gráfica, yo lo que hice fue mostrar lo que es la temperatura de la carcasa. Aquí podemos ver un histórico, esas mediciones se hicieron bueno, más de 3 incluso, el 11 de septiembre y ya esto es el 12 de septiembre. En 2 días hice varias mediciones. Esas fueron las mediciones que él tomó. Todas estas se encuentran en buen estado, están incluso por debajo de los 40, básicamente ahí como entre 25 y 30 en promedio. Y fue la prueba que había realizado cuando sobrecalenté el motor, que incluso llegó a sobrepasar la barrita amarilla y ahí fue donde me tiró la alarma. Pero la alarma no, la alerta. La alarma ya es en caso de que sobrepasa la roja. Eso es lo que podríamos ver en cuanto a la temperatura. Esto es en cuanto a las vibraciones. Vienen aquí básicamente todas las vibraciones que él midió en cada una de las mediciones que hicimos propiamente manual. Y en este caso aquí se muestra en la que sometía al motor a unas altas vibraciones en las pruebas que le realicé, donde nos indica que está por encima de 5, lo cual ya es un estado de alerta. Ya si sobrepasa aquí el 4.5 es. Y en este caso creo que era 12, si no me equivoco, el estado de alarma. Eso ya viene programado por ABB, nosotros no tenemos que estárselos asignando. Ya en caso de que el motor sea más especial, nosotros podemos alterar también estos rangos. Sin embargo, por recomendaciones de fábrica se deberían dejar así. Entonces eso sería lo que iríamos a ver en cuanto a vibraciones. Esto está medido en milímetros por segundo de RMS y ese es el histórico que nos iría a mostrar. Esto que vemos acá es lo de la condición de rodamientos, que nos tiró un estado de alarma, no sé si recuerdan, un día, y el otro nos tiró un estado de alerta, y en el otro día nos tiró el estado de alarma, que fue cuando me puso que debía hacer o darle un mantenimiento a lo que son los rodamientos, cuando sometía el motor a muchas vibraciones. Y en este caso, ese sería el tipo de grafiquita que podríamos observar ya con los datos censados. Aquí viene la del desalineamiento, esa está deshabilitada aún, pero más adelante podremos estar viendo un estado de desalineamientos ya histórico. Y esta prueba, ahí en las gráficas también podemos ver todos los demás parámetros, verá lo que es la velocidad, los tiempos de operación, el tiempo de operación, los números de arranque, etcétera, etcétera. Aquí les muestro que tiene como opción poder ver 2 gráficas al mismo tiempo. Aquí puse lo que es la potencia de salida y lo que es la
la frecuencia a la que está operando el motor. La roja sería la de frecuencia y la azul sería la de potencia. Esos serían los datos que me estaría indicando él. Eh, Todo eso iría a variar con respecto a las pruebas que le estaríamos realizando o en el caso de ustedes ya cuando el motor ya esté operando en su aplicación respectiva y podemos ver ya cómo está el tema de la eficiencia en cuanto al mismo, si sería bueno quizás reemplazarlo en algún futuro por un motor de menor potencia para mejorar el tema de la eficiencia y tener, o más bien sí, tener más ahorro energético. Ahora, voy a volverme un poco. Estas opciones que vienen acá, no sé si lo logran ver bien, son como unas flechitas de descarga. Esto es para enviar la información en formato Excel a nuestros correos. Él iría a mandar el correo con el que nos registramos a la cuenta en el portal web o en la aplicación del celular. Esta que viene aquí arriba es para enviar todos esos parámetros en hojas de Excel a un mismo correo. Y si nosotros ya queremos solo específicamente un único parámetro, por decirlo así, solo el de la frecuencia, estamos haciendo un estudio de frecuencia, por ejemplo, únicamente me iría a mandar al correo lo que es todas las mediciones de frecuencia que ha hecho desde que se instaló el sensor. Por cada hora, si está programado así por default o por el rango que lo hayamos programado, o por cada una de las mediciones manuales que hayamos hecho. Entonces, ese sería el correo que me iría a llegar, ese fue el correo que me llegó a mí. Viene de aquí, no reply, smartsensorabb.com, y como pueden ver aquí como adjunto, viene lo que son las mediciones del demo al que exportamos dichas mediciones, ¿verdad? En formato Excel. Ese es el correo que manda ahí, básicamente. Entonces, ya nosotros lo abrimos y lo pasamos a nuestros documentos, nuestros datos, y ya tendríamos, podríamos exportarlos en sí, como hemos mencionado, y podemos manipular la información o usarla para lo que nosotros decíamos, ya en un formato más amigable como Excel. Y si se desea hacer eso, pues ya tienen el conocimiento que eso se puede hacer. Como último, aquí tenemos en los detalles todas las alarmas que me indicó en el teléfono, en la aplicación, vistas desde el portal web. Aquí me indica cuándo ocurrió, en qué preciso momento y cuál es la recomendación. En este caso, bueno, me tiró la recomendación que yo iría a cambiar lo más pronto posible lo que son los rodamientos o darle su mantenimiento en sí. Eso fue porque se disparó la alarma. Yo en este caso hice una prueba forzada, no es que yo lo deba cambiarlos, pero si a ustedes les aparece en una operación normal del motor, esta alarma es importante y deberíamos hacerle caso al mismo para poder evitar así un daño futuro ya completo en el motor. Entonces, para ir terminando, sí me gustaría a modo de conclusión mencionar que, bueno, todo esto que realiza el Smart Sensor, si ponemos a hablarnos en costo-eficiencia, esto llega a representar eh, mucho ahorro, en el caso que, bueno, no es un producto caro. Si gustan, pueden compartirnos sus correos si quieren que le enviemos una cotización por el mismo. Le estaríamos enviando lo que es bueno, en este caso sí, sería bueno que nos indiquen si es para motor liso o motor estriado. Eh, una vez con esta información, podemos enviarle una cotización ya sea por uno o por más sensores. Ahorita en el Batrón nosotros contamos con un stock, se está actualizando cada vez que se acabe, ¿verdad? Ya hemos vendido algunos, hemos tenido a nivel mundial, se ha tenido muy buenas referencias, pueden investigar de lo mismo. Ya hay muchísimos instalados en todo el mundo, ¿verdad? Como les menciono. Y, y bueno, no es una solución, es una solución económica en sí que nos puede ayudar a ahorrar dinero en un futuro, ya sea por estar dando o estar haciendo paros innecesarios para estarle dando mantenimiento motor cuando en realidad no lo requiere, o
en caso más bien que si simplemente los hagamos cuando el motor se le dañe algo, y lo cual no debería ser así. O sea, nosotros podemos extender mucho más la vida útil del motor, eh, teniendo la oportunidad de que el motor se comunique con nosotros por medio del Smart Sensor. Ya entrando más a la era digital y del Internet de las Cosas, sí es importante estar conociendo, ¿verdad?, el estado del motor, porque sabemos que invertir en un motor no es una inversión de poco dinero, ¿verdad? Por lo general, más si son grandes, son montos muy grandes, o incluso mandarlos a reparar llega a representar un costo muy alto. Todo esto podríamos ahorrárnoslo, ¿verdad? Eh, Tarde o temprano el motor, pues en algún momento llegará a fallar, ¿verdad? Eh, pero podemos evitar que eso pase más seguido y que está en un tiempo mucho más extendido y poderlo aprovechar al máximo como debería ser, ¿verdad? Entonces, a modo de conclusión, es bueno, ¿verdad? Irse actualizando en estos aspectos para, para poder así, ¿verdad? Conocer o aprovechar mejor todo todo lo que nos puede brindar el Smart Sensor en sí para dar pues más eficiencia y más larga vida útil cada uno de los motores que tenemos en planta. Entonces, eso sería todo por hoy. Más bien, muchas gracias por su atención y ahorita entramos a lo que son la parte de preguntas. Si cada uno tiene ahí dudas o consultas. Veo que por aquí ya me han hecho unas, voy a irlas revisando una por una y voy a irlas contestando. Por aquí me pregunta Wilmer Solórzano que cuál es la diferencia entre esos sensores y un medidor de vibraciones tradicional, porque dice que hay una gran diferencia de precios. Eh, Básicamente, eh, sin meterme en mucho detalle técnico, los medidores de vibraciones tradicional, esos más que todo, bueno, se realizan ya para hacerles pruebas muy específicas a los motores. Esto para programar en sí lo que es ya un mantenimiento propiamente y ver cómo está la condición del mismo. Por lo general, ¿cuál es la diferencia más grande que podemos detallar en este caso? Dicho medidor de vibraciones tradicional, uno lo puede transportar o se lo puede llevar a donde quiera para hacerle pruebas a cualquier motor que usted desee. ¿Qué pasa con el Smart Sensor? El Smart Sensor en sí se casa con el motor al que vaya a instalarse o a montarse. Lo que pasa con este aspecto es que limita en este caso que podamos estar haciendo pruebas de vibraciones a todos los motores solo con un Smart Sensor, porque eso no es posible. Más allá va como, podríamos llamar que el Smart Sensor llega a ser una solución en sí para convertir nuestro motor en un motor inteligente, que se pueda comunicar con nosotros y decirnos cuando tiene algún problema, haciendo todas las mediciones, todo lo que monitorea él, y poder ver un historial del mismo para saber si cuándo ocupa o no un, un mantenimiento debido. En cuanto al medidor de vibraciones tradicional, pues yo puedo realizarle pruebas a todos los motores que yo tenga instalados, pero eso es como cuando yo quiera, no es como automático. El Smart Sensor en sí, como les mencioné, él hace esas mediciones cada hora, pero a un único motor. Esa sería como la diferencia más radical. Eh, no sé si respondí su pregunta por ahí.
Por aquí me preguntaba Ángelo Chacón que al descargar la aplicación le presenta una pantalla para seleccionar el idioma y no el login. Creo que sí, inicialmente es lo que yo es que ya lo tenía configurado, pero él antes del login nos pregunta, nos hace varias preguntas. Si mal no recuerdo, bueno, primero nos pregunta el idioma y si también tenemos como acceso a información con China, creo que por ahí anda, nos hace un par de preguntas respecto a eso, lo cual en nuestro caso, o la mayoría de nosotros, pues no lo hacemos, entonces simplemente hacemos caso omiso a esa pregunta y le damos que no, y ya previamente nos tira a la parte de, de registrarnos o de iniciar sesión. Por aquí me pregunta Elías Arguedas si el idioma solo está en inglés. No, también creo que podemos ponerlo en español. Yo lo tengo configurado en inglés, pero eh, sí, el idioma se puede cambiar. Aquí me pregunta Alexander Montoya si para motores de abanicos o turbinas hay que ingresar algún dato adicional. En realidad no, nada más únicamente, no sé si recuerdan, donde nos pedí información, voy a ver si voy aquí en la presentación para que puedan verlo. Aquí donde dice carga el motor, yo lo tengo como orders porque es un demo. Ahí podemos ingresarle cuál es en sí la carga. Sería como el único dato adicional que se le debería agregar. Pregunta Marcial Carrillo que cuál es el costo de la licencia. Eso ya viene incluido con lo que es el paquete del Smart Sensor, pero una vez que está ya caduque, después de los 2 años, una vez adquirido el sensor por primera vez, es aproximadamente de $100. Ok, me pregunta aquí Carlos Macquidi que si podía dar el correo. Ya se los comparto para acá en la pantalla inicial. Ok, ahí lo tienen por si gustan escribirme para solicitar alguna cotización. Pregunta Wilmer Solórzano cómo hace para medir la potencia. Todo eso está basado en los algoritmos con los que él sensa el campo electromagnético del motor y demás parámetros. Básicamente es como algo propiamente del producto. Mm, a ciencia cierta, es como más confidencial como de ABB, pero básicamente eso todo lo realiza con temas de algoritmos ya estudiados por muchos años ya de investigación, lo cual cabe mencionar que son datos de mucho, eh, son datos certeros y por lo general son muy cercanos a la realidad, se podría decir bastante precisos, a decir verdad, pero sí, para medir la potencia y todos los demás parámetros, él se basa así en una serie de algoritmos eh, propios de ABB. Básicamente, como les menciono, lo único con lo que él se basa es en los campos electromagnéticos del motor. Por aquí me preguntan lo del Gateway. El Gateway aquí no lo tenemos en stock, pero lo podemos mandar a traer. Eh, pueden solicitarme igual una cotización. Aquí les dejé la pantalla inicial para que puedan enviarme un correo y así podemos ahí ayudarles con eso.
Me pregunta Rigoberto González si esos sensores se pueden utilizar en áreas clasificadas. ABB ahorita está trabajando en eso para tener más certificaciones en ese caso. Eh, Tengo entendido que en algunas sí, en algunas no, pero más adelante en sí ABB lo que proyecta es a que se puedan utilizar en cualquier área clasificada, ¿verdad? Por aquí me preguntan si se puede configurar para motores de DC, porque los carbones generan mucho ruido, me pregunta Adrián Román. Ellos están diseñados para motores de inducción en AC. eh, Sin embargo, esa es una pregunta quizás un poco más técnica que podríamos valorarla con planta propiamente y ver si podríamos, en este caso, utilizarlos en motores DC. Si gusta también me envía un correo y con mucho gusto ahí le respondo por ese medio. Me pregunta Luis Moraga que, dado que el Smart Sensor no se conecta eléctricamente al motor, ¿cuál es el porcentaje de exactitud entre los datos medidos por el Smart Sensor y los reales del motor? Realmente andan muy cercanos. Para darle un dato exacto, creo que por aquí en las tablas lo mencionaba. Voy a ver si se lo puedo compartir un momento. Por ejemplo, muestra el de temperatura 0.05, más o menos ahí anda el error. Y por acá vamos a ver, creo que es como el único dato que me brinda en sí lo que es planta. Eh, un número exacto no podría decirle, sin embargo, por todos los estudios que se han realizado de dicho producto, sí son datos bastante cercanos, por lo cual no debería haber ningún tipo de, no sé, inquietud en este aspecto, ya que en sí el Smart Sensor está diseñado para dar un mantenimiento predictivo correcto a través de todas las mediciones que él hace. Yo los voy a contactar también, me voy a comprometer a buscar algunas respuestas más exactas con planta en cuanto a números exactos, si así lo gustan y lo desean, para poderles brindar esa información y así poder quedar claros con sus preguntas. Por aquí me pregunta Andrés Soto que cuál es la vida útil aproximada del sensor. Ok, respecto a la vida útil, esto va más allá por el tema de la batería. Sería de 5 años, siempre y cuando esté programado para hacer mediciones cada hora. Una vez ya caducada la batería, como no es reemplazable, habría que conseguir un sensor nuevo. Pero básicamente esa sería. Ah, ok. Y también me pregunta que una vez que vence la licencia inicial de costo de $100 aproximadamente, si son anuales, sí, correcto, son anuales.
Y dice que si se puede solicitar licencias por periodos de tiempo más largos. Sí, creo que hay de 2 años. Si no me equivoco, hay de 1 y de 2 años. Entonces, en ese aspecto, y podría conseguir varias de 2 años o varias de un año, como guste, y no vencen. Ellas empiezan a regir una vez que se haya escaneado el QR y se le haya asignado dicha licencia al sensor. No es que una vez adquirido ya empiece a regir. Y usted puede tener guardado ahí el código QR siempre y cuando no se le pierda, porque ya ahí no sería responsable en ese caso, ¿verdad? Podrían tenerla por muchos años, ¿verdad? Pero lo recomendado es eso, estarlo haciendo cada año, cada 2 años. Pero la de $100, esa sí es anual. Ahora me pregunta aquí Diego que cada vez que se adquiere un sensor, adicionalmente se debe de adquirir una licencia por 2 años. O cuando uno compra un sensor, ya él trae la licencia. El sensor se vende con la licencia de 2 años adicional. Básicamente, para aprovechar el uso del mismo y que no quede subutilizado el producto, esta viene con un periodo de licencia de 2 años. Una vez ya caducado la licencia por esos 2 años, se debe adquirir una nueva, ya sea de forma anual o igual cada 2 años, ¿verdad? Hasta que ya caduque o se dañe bueno, deje de funcionar, mejor dicho, el sensor en sí. Este, Aunque bueno, también podría adquirir el sensor sin la licencia, simplemente que queda limitado y el producto está siendo subutilizado. Esto porque solamente puedo realizar una medición en tiempo real y listo. Y si quiero realizar otra, se me borra la anterior y no, toda esa información no se almacena. Habría que hacerlo casi que de forma manual y no tendría oportunidad de acceder al portal web y ver todo el histórico del mismo, porque no tendría acceso a la nube. Simplemente lo que podría hacer es como una medición y ya, lo cual no es recomendado porque no estaríamos ya entrando a la definición del mantenimiento predictivo en sí. Entonces no estaríamos aprovechando el mismo. El tema de la goma, sí, lo de la soldadura en frío, como menciona Silvia por acá, esa no está incluida, ¿verdad? Como hemos mencionado, viene únicamente los brackets de montaje, ya sea para lisos o estriados, la cuña si es para lisos, todos los tornillos, el sensor en sí, y lo que habría que adquirir por aparte son las Loctite, cada unas individuales que se requieren para cada caso en específico. Me pregunta aquí Joseph Fernández si se puede utilizar en motores estacionarios, plantas eléctricas. Eh, Eso sería bueno sí valorarlo mejor con planta, pero para ese caso sí lo recomendado sería que nos comparta la placa del motor para poder ver si se puede utilizar en sí a ciencia cierta. Si no, no podría decirle ahorita un no ni un sí definitivo. Sin embargo, podemos hacer la consulta con planta para poderle dar una respuesta más certera. Me pregunta aquí Wilmer Solórzano si, bueno, que he visto que otros modelos que usan Bluetooth para transmitir los datos en ABB se puede por Bluetooth. No le entiendo la pregunta en sí, o sea,
Esos datos, cabe mencionar que, bueno, primero se pasan de Bluetooth del sensor al teléfono, estos pasan a la nube y ahí se almacenan. O sea, básicamente sí, bueno, eso inicialmente trabaja por Bluetooth para lo que es la conexión entre sensor celular y de ahí en fuera ya todo eso pasa a lo que es lo que es internet. Me pregunta aquí Joseph si se puede visualizar en un BMS. Yo tengo entendido que no, en realidad no se puede. Sería únicamente, como les había mencionado, a través de la app del celular y a través del portal web y exportando dicha información a un Excel por medio de correo electrónico únicamente. Me pregunta aquí Wilmer si se puede usar sin gateway. Sin gateway, supongo que es. Sí, efectivamente, sí se puede usar sin gateway. Ese sería por Bluetooth, solamente que habría que estar a una distancia de no mayor a 10 metros del motor para poder lo que es actualizar los datos y enviar toda la información a la nube. El gateway lo que nos permite es que la distancia sea mayor y no estar recopilando de un motor por un motor, sino todos los que están alrededor de un radio de 50 metros, poder actualizar todos los motores a ese rango de distancia directamente y enviar toda esa información en la nube al mismo tiempo. Y me pregunta Joseph aquí si en generadores eléctricos. No, en este caso sería bombas, motores de inducción, como los que vimos en la presentación, y lo que es muñoneras, que es para el producto nuevo. Y generadores eléctricos en sí no habría que estudiar bien la aplicación para ver si podría ser compatible. Sin embargo, como el sensor fue diseñado para motores eléctricos de inducción en sí, no sería recomendado para un generador. Bueno, vamos por finalizado el webinar de hoy. Gracias por acompañarnos y cualquier consulta, ahí les dejo entonces mis datos. Si tienen alguna consulta o si quieren que les enviemos alguna cotización, estamos para servirles. Que tengan buen día. Muchas gracias.